Bien, en esta oportunidad vamos a resolver el sistema de ecuaciones de 3 variables y vamos a emplear el método de eliminación gaussiana. Es un método que ya hemos desarrollado en el aula y vamos a ver este ejemplo, el algoritmo para ver la solución. Lo primero que tenemos que verificar es que nuestro sistema esté ordenado. Esto implica de que la misma variable se encuentre en una sola columna, ¿no? Vemos acá la variable x, la variable y, la variable z y después del símbolo de igualdad tenemos los términos independientes. Una vez que hemos verificado, lo que vamos a hacer es llevar nuestro sistema a la forma matricial. Es decir, generar una matriz aumentada. Esto consiste en escribir los coeficientes de cada variable, ¿no? 1, coeficiente de x, coeficiente de y coeficiente de z y el término independiente. En la segunda ecuación, los coeficientes de x2, veamos el coeficiente de y, está con signo negativo, menos 1, coeficiente de z es 1 y el término independiente es 5. En la tercera ecuación, coeficiente de x es 3, coeficiente de y es 1 y coeficiente de la variable z menos 2 y con el término independiente 9. Nosotros tenemos este esquema donde generamos la matriz aumentada. No olvidarse que la matriz de coeficientes es considerada la matriz A y la matriz de los términos independientes la matriz B. Identificar también que para el algoritmo, esta es la primera fila, vamos a representarla con esta notación, F1, la segunda fila, F2 y la tercera fila con F3, ¿de acuerdo? Para proceder a hacer el algoritmo. El primer paso para realizar el algoritmo es tener en la primera fila y en la primera columna lo que llamamos el pivot tiene que ser igual a 1. En esta oportunidad tenemos el valor 1. En un siguiente caso, en un siguiente ejemplo, observaremos cuando sea distinto de 1. ¿De acuerdo? El objetivo es que con este valor 1 eliminar los dos términos o los dos números que están en las filas de abajo. Es decir, tenemos que eliminar este número 2, convertirlo en 0 y eliminar el 3 convirtiéndolo en 0. En este lado de la matriz vamos a colocar el paso del algoritmo. Es decir, que en la fila 2, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a multiplicar por menos 2 a la fila 1 y vamos a sumarla a la fila 2 igual. Para realizar o convertir en 0 este valor, con este pivot tendremos que hacer lo siguiente. En la fila 3, ¿qué operación se va a realizar? Menos 3 veces la fila 1 y vamos a sumarla a la fila 3. Entonces procedemos a hacer el algoritmo. Vamos a generar una nueva matriz. La fila 1 queda tal como está. Y vamos a realizar las operaciones indicadas acá. Entonces, el primer paso es multiplicar por menos 2 a la fila 1 y sumársela a la fila 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 1, regla de signos, menos 3. Menos 2 por 1, menos 2, más 1, menos 1. Menos 2 por 6, menos 12, más 5, nos queda menos 7. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos este primer 0. Seguidamente vamos a convertir este 3, vamos a volverlo 0, mediante las operaciones elementales ya descritas, ¿no? Entonces ahora vamos a multiplicar por menos 3. El proceso es idéntico al anterior. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, nos va a quedar 0. Menos 3 por 1, menos 3, más 1, nos queda menos 2. Menos 3 por 1, menos 3, menos 2, nos queda menos 5. Y finalmente, menos 3 por 6, menos 18, más 9, nos va a quedar menos 9 y tenemos nuestra matriz. ¿De acuerdo? No nos olvidemos que el método de eliminación gaussiana nos va a exigir que formemos una matriz escalonada donde estos primeros elementos distintos de 0 tienen que ser todos iguales a 1. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso va a ser
que este coeficiente sea igual a 1. Como vemos, nos ha quedado menos 3. Podemos tener la otra opción, ver si este coeficiente es 1, podemos intercambiar filas. Pero en este caso nos va a dar el mismo trabajo. Así que vamos a ver y vamos a convertir este número en 1 con las operaciones elementales. Entonces acá definimos la siguiente operación. En la fila 2, como acá tenemos menos 3, vamos a multiplicar por menos 1/3 a la fila 2. Entonces esto tenemos que expresarlo en la siguiente matriz. Entonces veamos, nos queda en la primera fila 1 y 6, en la segunda fila nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Toda la fila 2 por menos 1/3. Veamos entonces, menos 1/3 por 0 sigue siendo 0. Menos 1/3 por menos 3 nos va a quedar más 1. Menos 1/3 por menos 1 nos va a quedar 1/3. Y menos 1/3 por menos 7 nos va a quedar 7/3. ¿De acuerdo? La tercera fila la vamos a escribir tal como se encuentra en este momento. Menos 5, menos 9. Indicando que esta es la matriz aumentada. Muy bien. Entonces ya vamos formando nuestra matriz escalonada. El siguiente paso es que con este pivot convertir en 0 el menos 2. Por lo tanto, la operación a seguir sería en la fila 3. En la fila 3 tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 a la fila 2 y vamos a sumar el resultado con la fila 3. ¿De acuerdo? Veamos entonces, a ver cómo nos queda la siguiente matriz. Nos queda la primera fila, idéntica. La segunda fila también. Y ahora sí las operaciones. Por 2. 2 por 0, 0 más 0 sigue siendo 0. 2 por 1 es 2, menos 2 me va a quedar 0. 2 por 1/3 es 2/3, menos 5, entonces tenemos que realizar esa operación, ¿no? Si no la podemos hacer directo, sería 2/3 menos 5, ya son operaciones aritméticas, sería 2 menos 15, nos va a quedar menos 13/3. Y este es el resultado que tenemos que colocar acá, menos 13/3. Igual, tenemos que multiplicar por 2, 7/3 por 2 nos va a dar 14/3 menos 9, ¿no? Menos 9, veamos cuánto nos queda, nos va a quedar 14 menos 27 y nos va a quedar menos 13/3, que es el resultado que tendríamos aquí, menos 13/3. Perfecto. Muy bien, recordando con el algoritmo, formando la matriz escalonada, ¿sí? Ya tenemos la escalonada, pero recordemos que la condición es que el primer coeficiente siempre sea 1. Por lo tanto, tenemos que convertir este coeficiente en 1. Por lo ya realizado anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? A ver, en la fila 3 vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos un negativo, menos, tenemos 13/3, por su inverso multiplicativo, 3 sobre 13 por la fila 3. ¿De acuerdo? Veamos, nos quedaría lo siguiente. 1, 1, 1, 6, nos queda 0, nos queda 1, nos queda 1/3, nos queda 7/3 y finalmente nos va a quedar 0, queda 0, menos 3/13 sobre, por 0 es 0, por 0 es 0, acá nos va a quedar 1 y como es la misma operación también nos está quedando 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esto culminamos el algoritmo, ya tenemos la matriz escalonada, tenemos que el primer coeficiente de cada fila siempre va a ser 1, el primer coeficiente distinto de 0 es 1 y ahora procedemos a dar la solución a nuestro sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? No nos olvidemos que la primera columna representa la variable x, la segunda la variable y la tercera la variable z. Por lo tanto, x, y y z. 0x, 0y y nos quedaría 1z, que
que va a ser igual, ¿de acuerdo?, al coeficiente 1. Entonces ya tenemos el primer valor de nuestra solución, z igual a 1. Nos vamos a la segunda fila, 0x, 1y, más 1/3 de z, y va a ser igual a 7/3. ¿No? Vamos a ponerle acá para diferenciar. Y recordemos que z ya tiene el valor o toma el valor de 1, por lo tanto nos va a quedar que y va a ser igual a 7/3 menos 1/3. Resolviendo nos va a quedar que y va a ser igual a 2. Finalmente tenemos y trabajamos con la primera ecuación. Los coeficientes nos indican que esto es x, 1x más 1y más 1z, y va a ser igual a 6. Reemplazando los valores que ya tenemos, y va a ser igual a 2, z es igual a 1, igual a 6. Resolviendo la ecuación nos queda que x es igual a 3. Y para finalizar, no nos olvidemos que al resolver un sistema o una ecuación tenemos que expresar el conjunto solución. En este caso, como estamos encontrando la solución en 3 variables, tenemos que escribir una terna, que sería empezando por x, 3, por y, 2 y z, 1. Con lo cual termina la solución de este sistema de ecuaciones empleando el método de eliminación gaussiana. ¿De acuerdo? Luego veremos en un próximo ejemplo con el método de eliminación de Gauss-Jordan, que es casi lo mismo pero con una variante. ¿De acuerdo?